¿Cómo levanté 240 kilos de peso muerto? Para lograr levantar esta cifra de 240 kilos en peso muerto, obviamente ha pasado bastante tiempo y han habido correcciones técnicas. Voy a aclarar una cosa y es la razón de por qué hago peso muerto sumo. Yo no hago peso muerto sumo por el hecho de que levantar más kilos precisamente, sino por el tema de que yo hace varios años ya sufrí una lesión en el lumbar, que de hecho no me he hecho exámenes, pero fue una lesión bastante fuerte en la cual me costaba mucho moverme, o sea, me costaba bastante levantarme de la cama. Prácticamente los ejercicios de pierna que eran con peso que recaía sobre la espalda no los podía hacer. Entonces la razón por la cual no hago peso muerto convencional es por eso, porque cuando hago peso muerto convencional en la parte más baja del movimiento, noto que me empieza a molestar, en especial ya cuando me acerco a cifras más altas. Curiosamente, cuando hago rumano, que no me suele molestar, me he dado cuenta que es por el inicio, principalmente el despegue del movimiento, que ahí es donde más me empieza a molestar con cifras con números altos ya. Pero bueno, lo que se viene, ¿cómo levantar 240 kilos en peso muerto? Bueno, comentar que mi peso corporal está en ese levantamiento en unos 88, 89 kilos de peso corporal con 20 años para levantar esos 240 kilos. Lo que yo hice para llegar a esta cifra quizás no es lo más específico para realmente subir de marcas en peso muerto. ¿Por qué? Porque no hice una programación específica para el peso muerto. De hecho, llegué a los 240 kilos entrenando peso muerto sumo una vez a la semana, si no me equivoco. De hecho, una serie, fuera de la aproximación, una serie, creo que alguna vez hice 2 series de peso muerto sumo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo comento? Básicamente el peso muerto es uno de los ejercicios que más te pueden desgastar mentalmente y obviamente físicamente. Tiene como este desgaste que se le suele decir que es al sistema nervioso central, ¿no? Tengo entendido que no es específicamente que se desgaste el sistema nervioso central, pero bueno, es como que la adaptación de si estás levantando muchas veces pesado en un peso muerto sumo donde levantas muchos kilos, o en peso muerto en general, empiezas a perder rendimiento si empiezas a levantar pesado muchas veces. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente yo he visto los levantadores, los powerlifters, de hecho si buscas en sus programaciones generalmente tienen peso muerto, pero tienen 2 o a lo mucho 3 veces a la semana. Generalmente muchos trabajan 2 veces el peso muerto. ¿Por qué? Porque el peso muerto desgasta mucho. Según cómo se estructure la rutina, puedes hacerlo de una forma en la que trabajes más pesado un día y a lo mejor otro, mucha más técnica, con a lo mejor un poco más de volumen de entrenamiento, pero bastante menos carga. Entonces es importante centrarse obviamente en aprender muy bien la técnica, pero no aumentemos la frecuencia innecesariamente porque puede generar el tema de que nos fatiguemos y no progresemos en el peso muerto. Obviamente algo de tener en cuenta es el hecho de no estar trabajando pesado siempre. Si dependiendo de la rutina que se haga, en mi caso como dije, yo lo hacía una vez a la semana y lo que hago aún a día de hoy es básicamente una semana tirar bastante más pesado, hacer unas 3 repeticiones más o menos, 4 de peso muerto más pesado con el peso que me cueste, a lo mejor dejándome una repetición, pero no tiro pesado siempre. Eso es muy importante porque los 240 kilos, de hecho creo que es la única vez que los he tocado, no he vuelto a tocar así porque ahora estoy en un proceso diferente en el entrenamiento. Pero los toqué esa vez porque sabía que podía, entonces los tiré. Pero obviamente no estoy intentando ese récord una y otra vez, no solo por riesgo increíble de lesión que hay, y más aún en los pesos muertos, que se suele decir. Hay una corriente que dice que no te pasa nada, que el cuerpo se adapta a todo. Yo en el peso muerto, la verdad, tendría mucho cuidado. De hecho, es hasta natural el tema de que si te encorvas la espalda mucho, te sientes extraño. No es como otros ejercicios que puedes abrir, por ejemplo, en el press banca más o menos, y no sientes a lo mejor nada en los hombros o sientes muy poco. Pero en el peso muerto, en especial por el tema de la columna, suele sentirse bastante cuando abusas de él. En conclusión, como es un ejercicio demandante, debes trabajar los momentos más pesados y momentos más suaves, para darle al cuerpo la eficiencia técnica que necesitas para practicar el movimiento y también el tema de ir mejorando, obviamente, pero no puedes fatigar. Otro punto, detecta donde eres malo. El peso muerto, en especial, se nota en ambos, cuando tú te inclinas mucho hacia adelante y partes de una posición más inclinada. Obviamente hay gente que anatómicamente lo hace mejor así. Tienes que darte cuenta si por lo que sea tú trabajas o tú tiras mucho más con la cadera y tiras mucho más con los erectores espinales. En este caso verás la posición obviamente más inclinada y obviamente hay más tensión también
en la columna por el voladizo que se hace. Tienes que intentar corregir estos desbalances que a lo mejor pueda haber, porque hay gente que tira más atrás, más recta, más firme y trabajan obviamente un poco más las piernas. De hecho, el empuje debe hacerse más correctamente compensado. Independientemente de que en cualquier federación te lo den válido o no, el chiste también es mejorar. Entonces, si quieres mejorar, debes mantener controlado. No irte muy hacia adelante por debilidad en los músculos de las piernas, por ejemplo, ni obviamente estar tan recto que solo sean las piernas las que tiren. Si quieres realmente mejorar, debes compensar estos dos patrones de movimiento para lograr un mejor peso muerto. No pude seguir grabando ayer, entonces estoy grabando ahora, por eso se ve todo diferente. Bueno, algo a tener en cuenta en el patrón técnico del peso muerto es los ejercicios que se hacen complementariamente. Yo recuerdo que hice hace un año más o menos el trabajo de peso muerto, no sé si se llama en bloque. También hice peso muerto en bloque, pero el que estoy refiriéndome ahora es el peso muerto en el que tú te paras encima de un bloque y quedas más inclinado hacia adelante. Ese fue un trabajo por el hecho que yo detecté que me faltaba un poco de fuerza en esa parte de movimiento. Entonces sí me vino bien para seguir mejorando. También yo hice peso muerto en bloque. ¿Qué significa? Que en cambio, como lo contrario era subirse encima y partir de una posición más arriba, el anterior que expliqué, este en cambio es que tú pones la barra encima de unos bloques, por decirlo así, o bueno, de una altura, y te queda la barra más alta. ¿Para qué se hace esto? Bueno, generalmente es para tocar cargas más pesadas y ir adaptándote psicológicamente con las sensaciones que tienes al levantar ese peso. Y también, como se dice, por el sistema nervioso central, ¿no? Recuerdo que lo hice una pequeña temporada, un tiempo, de vez en cuando. También me ayudó a mejorar, a sentir más los pesos ya más altos. Estas son herramientas que sirven para el peso muerto, para mejorarlo obviamente, pero también podemos practicar las otras variantes del peso muerto. Digamos que entonces convencional, bueno, puedes practicar sumo, pero también, por ejemplo, el peso muerto rumano, que ya te ayuda al tema de fortalecer más los erectores espinales y un poco más la cadena posterior, que a lo mejor un peso muerto más bajo, que sea como el que yo hago, más sumo, más recto, te ayuda a fortalecer el lado contrario. Bueno, fuera ya de lo concreto del peso muerto, de lo específico para el peso muerto, vamos a lo más general, lo que también expliqué en el press banca. La subida de peso corporal y obviamente el tiempo entrenando. Para subir de peso corporal creo que todos lo sabemos ya, más calorías, más proteínas, más comida en general, subir si eres novato no más de 1,5 kilos al mes, pero quiero hablar de cómo afecta la subida de peso corporal al peso muerto. Es normal ver quizás a ciertos levantadores que son más ligeros levantar mucho peso en el peso muerto. No afecta, aparentemente la mayoría de gente no afecta tanto la bajada de peso corporal en el peso muerto como si lo hace por ejemplo en la sentadilla o en algunas personas en el press banca. Pero por ejemplo yo sí he notado que en especial en la última bajada un poco de peso que he tenido, que sí me afectó un poquito más, me parece, que las últimas veces. No sé por qué será, bueno, creo que fue porque hice un recorte más abrupto de calorías, pero en general entender que si bajamos de peso corporal en el peso muerto no va a afectar tanto. Obviamente subir siempre te va a ayudar a mejorar. Entonces si lo que quieres realmente es solo mejorar y mejorar y mejorar, puedes subir tu peso corporal, obviamente intentar no ganar grasa en sí, porque siempre va a ser perjudicial, porque primero vas a ganar ese peso y después lo vas a tener que bajar porque te vas a ver poco estético. A no ser que tu intención únicamente sea la de competir y quieras entrar en una categoría pesada o la más pesada que se puede, bueno, ahí es otra cosa. En general, ganar peso en el peso muerto, ganar peso corporal va a ayudarte obviamente, pero quizás no tanto como en otros ejercicios como puede ser la sentadilla. Entonces tus esfuerzos deben ir más en la parte técnica y del propio trabajo del peso muerto. Bueno, lo siguiente, el último punto, obviamente, igual que en todos los casos, dejar pasar tiempo. Hay levantadores que en poco tiempo logran levantar mucha carga, ¿no? Pero hay otros que no. Y a la final, aunque no lo parezca, muchos levantadores que son muy jóvenes y que consiguen levantamientos grandes siendo jóvenes, junior, después, ya más adelante, no consiguen seguir progresando. Es como que aumentan muy rápido y luego como que se empiezan a estancar. No sé por qué será. Ahora, obviamente hay prodigios, gente de la elite que igualmente sigue mejorando a pesar de que hayan empezado levantando mucho peso, igual siguen mejorando. Pero esta es obviamente muy poca gente, entonces lo que tienes que hacer es centrarte sí o sí en
seguir dando y dándole trabajo mientras subes de peso corporal, mientras mejoras el resto de ejercicios, mientras aumentas tu masa muscular en sí, porque es lo que de verdad te va a llevar a levantar más. Seguramente yo hubiera podido levantar más de 240 en peso muerto, pero como lo dije, solo trabajo una vez a la semana y prácticamente con una serie fuera de las de aproximación. El tema es porque yo realmente ahorita me dedico más a la hipertrofia, estoy trabajando más hipertrofia, mucho más volumen de entrenamiento de esa forma que del peso muerto, si no probablemente yo levantaría bastante más. Pero esta es la forma en la que yo he llegado a levantar los 240. Si tú quieres levantar aún más, obviamente especializarte en el tema del powerlifting te va a llevar a levantar obviamente mucho más, porque vas a especializarte solo en eso de levantar el peso, ¿no? Bueno, y un punto que se me quedó, el tema de la movilidad. Pero muy importante, y en especial si haces peso muerto sumo. Yo dedico, cuando hago peso muerto sumo, bastante tiempo para dar movilidad, unos 40 minutos más o menos, para sentirme cómodo realmente en la posición ya del peso muerto sumo y realmente estar bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a hacer un peso muerto sumo sin haber calentado bien? Que no puedo colocarme en la posición correcta, me siento incómodo, no puedo despegar bien de la parte más baja, no puedo en general levantar bien. Entonces el calentamiento, en este caso en especial si haces más sumo, aunque también si haces el convencional también es necesario tener flexibilidad bastante buena, pero más aún si haces sumo necesitas sí o sí mantener bastante buena flexibilidad para lograr colocarte en la posición correcta. Si te dejas un poco simplemente de mala flexibilidad o de poca flexibilidad, vas a notar que no puedes levantar el peso de la misma manera. Un día te recomiendo que inviertas mucho tiempo calentando, estirando muy bien hasta que realmente te sientas cómodo, y ahí te vas a dar cuenta de la gran diferencia que puede haber técnicamente y levantando solo por este tema del calentamiento y la flexibilidad. Bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like.